El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte mientras el coche avanzaba por una carretera interminable. Miraba por la ventana, siguiendo con la vista los campos que pasaban uno tras otro sin cesar. Sentada a mi lado, Valeria parecía tan absorta en su teléfono que, por un momento, dudé si recordaba que yo estaba ahí. Su conversación telefónica con alguien del trabajo había durado casi toda la primera parte del viaje. Cuando al fin colgó, la miré, esperando algún gesto, una palabra, algo. Pero en lugar de eso, volvió su atención al GPS y comenzó a hablar de proyectos, plazos y de lo emocionada que estaba por su próximo contrato. Asentí y sonreí débilmente, pero por dentro algo se rompía. Siempre iba a ser así. Ella me amaba, lo sabía, pero su forma de amar parecía estar llena de horarios, rutinas y un optimismo ciego de que todo marchaba bien, incluso cuando no lo hacía. Había momentos en los que sentía que, más que su esposo, era un espectador en su vida perfectamente calculada. Llegamos al enorme portón de la casa familiar de Valeria al caer la tarde. Nos recibió un aire fresco mezclado con el aroma de árboles y flores. La casa era imponente, con un estilo rústico que siempre me había parecido acogedor. Entonces apareció él, Javier. «Miren nada más quién llegó», dijo con una sonrisa amplia mientras se acercaba para darnos la bienvenida. Javier tenía esa presencia que hacía que la gente se volviera a mirarlo, su cabello entrecano, su postura relajada pero segura, y esa manera de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para causar el efecto justo. Me tendió la mano, y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un pequeño nudo en el estómago, algo que rápidamente ignoré. Durante la cena, él fue el centro de atención con su humor afable y su habilidad para convertir una anécdota cualquiera en algo fascinante. Pronto logró que todos se rieran, incluso yo, que había llegado con el ánimo bajo. Me encontré sonriendo más de lo habitual. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que sus comentarios parecían dirigidos a mí más de lo necesario. ¿Era mi imaginación, o acaso su mirada se demoraba en la mía más de lo normal? Después de la cena, mientras Valeria conversaba animadamente con sus padres en el salón, decidí salir a la terraza. Necesitaba un momento para despejarme, para reflexionar sobre las emociones contradictorias que habían comenzado a surgir en mí. El aire fresco de la noche era un alivio, pero no tardé mucho en darme cuenta de que no estaba sola. ¿Te cansaste del ruido?, preguntó Javier, apareciendo con una copa de vino en la mano. Un poco, respondí, sin saber muy bien qué decir. Se recargó en la barandilla, a poca distancia de mí. Por un momento, ninguno habló. El silencio no era incómodo, pero tampoco relajado. Había una especie de tensión en el aire, algo que me hacía querer mirar hacia otro lado, aunque, al mismo tiempo, me sentía atrapada en su presencia. A veces es difícil encontrar un momento para uno mismo en este tipo de reuniones, ¿no crees?, dijo, rompiendo el silencio. Asentí, evitando mirarlo directamente, pero él no se detuvo ahí. Su voz, suave y con un toque de ironía, continuó. «Eres diferente a lo que imaginé cuando Valeria me habló de ti. Pensé que serías más predecible». No supe si era un cumplido o una crítica, pero el comentario me desconcertó. Lo miré entonces, intentando leer en su expresión lo que realmente quería decir, y por un instante creí ver algo más que simple curiosidad. «¿Y qué imaginaste?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Javier sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, levantó la copa hacia sus labios y bebió lentamente. Su silencio decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Nos quedamos ahí, tan cerca que podía sentir su perfume, tan lejos que parecía imposible cruzar esa línea que apenas. Empezábamos a trazar los contornos de esa noche. Al regresar a nuestra habitación, no podía dejar de pensar en él. No era amor, ni siquiera un deseo claro, era una intriga, una chispa que no sabía si debía apagar o dejar encenderse. Pero una cosa era segura, algo había cambiado. El sol de la mañana iluminaba los amplios ventanales de la casa mientras desayunábamos en silencio. Valeria, como de costumbre, revisaba correos en su teléfono y yo jugueteaba con mi taza de café, sintiéndome, una vez más, invisible en su rutina. Apenas habíamos terminado cuando su móvil sonó con ese tono urgente que siempre anunciaba una emergencia laboral. Observé cómo su expresión cambiaba, primero concentración, luego incomodidad. «Tengo que regresar a la oficina»,
Algo importante surgió, dijo, dejando su taza a medio beber. Javier, ¿podrías llevar a Clara al siguiente punto? Es una desviación mínima para ti. Mi mirada se cruzó con la de Javier. Su expresión era neutra, pero en sus ojos parecía brillar algo más. Con un ligero encogimiento de hombros, aceptó sin dudar. Hoy te ves especialmente radiante, dijo él. Ah, ¿sí? Respondí, tratando de sonar casual. Quizás sea el sol. No, no es el sol, respondió con una ligera sonrisa. Es algo más. Su comentario me desarmó. Mi instinto fue reír, como si todo fuera una broma. Pero la verdad es que sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, vista, admirada. Miré hacia la ventana, intentando desviar mis pensamientos, pero el calor en mis mejillas me delataba. En un momento inesperado, Javier giró el volante hacia un camino lateral. El coche se detuvo frente a un pequeño lago rodeado de árboles. El agua brillaba bajo el sol, creando un paisaje casi irreal. Vamos a estirar las piernas un poco, dijo mientras apagaba el motor. No parecía una pregunta. Bajé del coche, respirando el aire fresco. Javier caminaba unos pasos delante de mí, observando el agua con las manos en los bolsillos. Me acerqué y durante un momento compartimos el mismo silencio. Pero esta vez no era incómodo, era un silencio cargado de algo más profundo, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Es un lugar hermoso, comenté, rompiendo el hechizo. Lo es, pero se ve mejor con buena compañía, respondió, girando su rostro hacia mí. Sus palabras eran simples, pero el tono con el que las dijo me hizo sentir como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso. Nos quedamos ahí, a unos centímetros de distancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando sentí que su mano, aparentemente por accidente, rozó la mía. Era un gesto tan pequeño, tan insignificante, pero el impacto fue como una descarga eléctrica. Lo miré y por un instante vi algo en sus ojos que no pude ignorar. Y entonces diendo un paso. Pero sus ojos, aún fijos en los míos, decían algo completamente distinto. Regresamos al coche en silencio. El camino que quedaba por recorrer se sintió eterno. Cada kilómetro nos alejaba del lago, pero no de lo que había ocurrido allí. Sabía que ese momento cambiaría algo en mí, algo que aún no podía definir. Pero lo que era claro era que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Los días siguientes transcurrieron en un extraño juego de evitación. Javier y yo apenas cruzábamos palabras, manteniendo una distancia que, paradójicamente, hacía nuestra conexión aún más palpable. Cuando nuestras miradas se cruzaban por accidente y había una chispa imposible de ignorar. Pero sabíamos que cualquier gesto, por mínimo que fuera, podría levantar sospechas. Aquel domingo, la familia decidió reunirse en un restaurante para almorzar. Valeria, como siempre, estaba concentrada en discutir temas de trabajo con su padre, mientras yo trataba de seguir la conversación con una sonrisa automática. Sin embargo, la presencia de Javier, sentado justo frente a mí, hacía imposible concentrarme en otra cosa. Cada tanto, sentía su mirada fija en mí. Era como si el resto del mundo desapareciera, dejándonos solos en medio de un salón lleno de gente. Intenté disimular mi nerviosismo jugueteando con un mechón de mi cabello o ajustando los cubiertos sobre la mesa, pero incluso esos gestos eran delatadores y no pasaron desapercibidos. ¿Todo bien, Clara?, preguntó Sofía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sí, claro. ¿Por qué?, respondí rápidamente, evitando su mirada. Nada. Solo te noto distraída, dijo, dejando la frase flotando en el aire. Sabía que Sofía era observadora por naturaleza, su intuición era casi inquietante. La idea de que pudiera estar percibiendo algo me llenaba de ansiedad. Intenté redirigir la conversación hacia temas más triviales, pero el daño ya estaba hecho. Sentía su mirada evaluándome. Esa noche, después de regresar a la casa, me refugié en la biblioteca. Era un espacio tranquilo, lleno de libros antiguos y una atmósfera que invitaba a la introspección. Necesitaba un momento para estar sola, para intentar organizar mis pensamientos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera silenciosamente. Javier entró, cerrando la puerta tras de sí. No dijo nada al principio, simplemente se quedó de pie mirándome, como si estuviera evaluando si debía dar ese paso. ¿No puedes dejarme en paz?,
Pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Clara, no puedo. He intentado, pero no puedo, respondió, acercándose un poco más. Fue un error, Javier. No podemos, no debemos hacer esto, dije, aunque mis propias palabras sonaban vacías incluso para mí. Él se detuvo a unos pasos de distancia, su expresión un contraste entre la culpa y el deseo. ¿Un error? Si fuera solo eso, ya lo habríamos olvidado, dijo en un tono bajo cargado de emoción. Pero no puedo sacar ese momento de mi cabeza. ¿Y tú? Bajé la mirada, incapaz de responder. Sabía que debía negarlo, afirmar que para mí no significaba nada. Pero sería una mentira descarada. La verdad era que ese momento en el lago había dejado una marca imborrable. Javier, esto va a destruirnos a todos, susurré. A Valeria, a ti, a mí. ¿Y qué hacemos con lo que sentimos? ¿Lo enterramos y pretendemos que nunca ocurrió? Su voz era intensa, pero contenida, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Sofía estaba allí, sosteniendo un libro que parecía haber venido a buscar. Pero su expresión delataba que había notado más de lo que debería. Su mirada alternó entre Javier y yo, deteniéndose un segundo más de lo necesario. No dijo nada, pero el silencio que dejó al cerrar la puerta tras de sí fue ensordecedor. Nos quedamos inmóviles, como si hubiéramos sido sorprendidos cometiendo un crimen. Javier dio un paso hacia atrás, rompiendo el hechizo. Esto no puede seguir así, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Tienes razón, respondió. Pero en sus ojos estaba claro que ninguno de los dos creía en esas palabras. La familia se preparaba para salir hacia un pequeño pueblo cercano, donde había programada una excursión. El ambiente estaba lleno de conversaciones y risas, pero mi mente estaba en otro lugar. Desde la noche en la biblioteca, cada momento parecía teñido de tensión. No sabía cómo enfrentar a Javier y mucho menos a mí misma. Cuando todos se disponían a subir a los coches, Javier se acercó casualmente y sugirió que me llevara aparte, argumentando que así evitaríamos la multitud y llegaríamos más rápido. Valeria, distraída organizando la caravana familiar, apenas asintió, dándome un beso rápido antes de marcharse con sus padres y Sofía. El coche de Javier era espacioso, pero la cercanía entre nosotros lo hacía sentir más pequeño. Encendió el motor y arrancamos. Al principio, el silencio era casi cómodo, pero la calma pronto dio paso a un torrente de emociones no dichas. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, sin apartar la vista del camino. Sí, claro, mentí, sabiendo que él no me creería. No pareces tan segura, respondió con una ligera sonrisa, esa que siempre lograba desarmarme. ¿Es por lo que pasó? Por supuesto que es por eso, admití, mirando fijamente mis manos. Javier, esto está mal. No sé cómo llegamos aquí. Él suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta, pero no por eso fuera más fácil escucharla. A veces las cosas no tienen una explicación lógica, dijo, su tono suave pero firme. No planeé esto, Clara, pero tampoco puedo ignorarlo. Hice una pausa antes de responder. Sus palabras resonaban en mí más de lo que quería admitir. Finalmente rompí el silencio. Mi matrimonio con Valeria parece perfecto. Sabes, desde fuera todo luce como debería, estabilidad, cariño, respeto. Pero por dentro siento que algo falta, algo que no sé si ella puede dar. Javier no dijo nada al principio, pero su mirada fugaz en mi dirección decía mucho más que cualquier palabra. ¿Y qué es eso que sientes que falta?, preguntó, su voz casi un susurro. Pasión, respondí, apenas audiblemente. Espontaneidad. Esa sensación de que alguien te ve, te entiende, te desea de verdad. El coche se detuvo de repente. Miré hacia afuera y vi que habíamos llegado a un pequeño estacionamiento junto a un hotel. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando sombras que bailaban en el suelo. Javier apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir. En cambio, giró hacia mí, su expresión cargada de emociones. Clara, dijo, su voz más baja ahora, no tienes que decir nada. Pero si alguna vez has sentido que esto es real, necesito saberlo. No tenía una respuesta clara. Pero mis acciones hablaron por mí. Nos miramos por un largo momento, el aire entre nosotros cargado de una tensión que parecía imposible de ignorar.
Entonces, sin pensarlo, de otro coche al estacionamiento rompió el momento. Javier puso el coche en marcha y seguimos nuestro camino hacia el pueblo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero compartiendo la misma certeza. Lo que había empezado entre nosotros estaba lejos de terminar. El aire de la mañana era fresco, pero a pesar de la tranquilidad que rodeaba el pueblo, sentía una presión constante en el pecho. Cuando él salió, me quedé sola en la biblioteca.